Jueves 19 de febrero. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, Santo Domingo. Buenos días, Catherine, Yanesi, don Nelson. Amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy en este día. Es difícil empezar de ayer con el maestro Gillo Sarante y venía a caer con Shakira, pero bueno, producción hay que cogerle las cosas como las pone. Gracias por poner eso. Un día como hoy... ¿No te gusta, Shakira? No, pero comparándomela con Gillo, espérate. Un estado de ánimo, señor, eso es lo que habla. Sí, dicen que el blues es un estado mental también. Miren, no es relevante, pero para mí sí, es mi escritor favorito. Un día como hoy, hace 10 años, murió Umberto Eco. Wow. A mí me encanta el nombre Umberto Eco, el escritor, en realidad era semiótico, al igual que Chomsky, grandes aportes a lo que es la semiótica, al estudio del significado de la lengua y la capacidad del lenguaje de traducirse en símbolos y de expresar mensajes. Eso se usa mucho en política, sobre todo, y debería usarse más en relaciones de pareja. Pero Umberto Eco, también cuando hizo el tránsito hacia la novela, con El nombre de la rosa, debutó, estelarizada con Sean Connery. Stat rosa prístina nomine duda tenemos, de la rosa solo nos queda el nombre. Después vino El péndulo de Foucault, La isla del día de antes, Baudolino. Léanse Umberto Eco, interesantísimo. Como interesantísima está también la situación hoy es Día Mundial de la Antropología. Día Mundial de la Antropología, esa ciencia que estudia el comportamiento humano a lo largo de los años. Felicidades a los antropólogos, imagino que en este país deben ser muy pocos. ¿No hay vida? En el mundo, a nivel mundial, no hay vida. En el mundo, a nivel mundial, valga la redundancia, en Irán, fuentes ligadas a la Casa Blanca informaron a CNN, o lo publicó CNN, que todo está listo para que se pueda realizar cualquier tipo de intervención a partir del próximo fin de semana. Cuando usted ve en las redes sociales los diferentes mapas que hay sobre el despliegue de tropas, aeronaves y portaaviones y demás embarcaciones en torno a toda la península arábiga y frente al Golfo Pérsico, es una situación bastante similar a la que vimos a comienzo del año aquí en el Caribe. A propósito del Caribe, como un día histórico, dijo la encargada de negocio de allá de Venezuela, la visita del jefe del Comando Sur y del subsecretario de Guerra de los Estados Unidos, que se juntaron con la señora Rodríguez et al. Y parece que a la señora Rodríguez se le olvidó que el jefe del Comando Sur, en términos militares, y el subsecretario para América Latina de Guerra, fueron los que articularon en términos logísticos la operación que dio al trate con su presidente Maduro. Pero se juntaron de risitas. ¿Hasta cuándo le va a durar la hipocresía? ¿Y hasta cuándo le va a durar la inocencia a quienes todavía entienden que ahí no entregaron a Maduro? Que por cierto, muy bien entregado está, que no lo estamos defendiendo tampoco. Como en Perú, ayer en altas horas de la noche, al cierre de un debate, fue elegido José María Barcázar como presidente de Perú hasta los próximos 5 meses, porque a todo esto al señor Gerí lo quitaron con unas elecciones que vienen en abril bajando, pero los peruanos, el Congreso peruano, que es de realismo mágico, decidió que no podía esperar un par de meses más con este hombre y se eligieron a este señor que tiene la friolera de 83 años. Es decir, vamos a buscar al que menos problema nos pueda dar de todo. Al que se pueda morir antes. Al que se pueda morir antes. Pero no obstante, ya, aunque lo estaba buscando la fuente oficial, pero ya hay rumores de que él dijo que va a indultar a Pedro Castillo, porque es de la bancada de Pedro Castillo. Claro. Entonces, y el hombre no se juramentó anoche y ya están planchándole la sábana de que va a indultar a Pedro Castillo. O sea que si eso es cierto, ya tenemos la próxima crisis a la vista. En República Dominicana, la Cámara Minera Petrolera presentó ayer un importante documento, una nueva ley minera, reglas claras sobre la inversión en la República Dominicana. Ahí dijo el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, que para el 27 de febrero, o sea, el viernes que viene, van a llevar el nuevo proyecto de ley minera. El presidente lo va a depositar en el Congreso ese día. Por cierto, para sustituir a la 146-71, que tiene 55 años de vigencia. Ojalá así sea, porque ciertamente la República Dominicana necesita un nuevo marco legislativo minero que garantice sostenibilidad, transparencia y sobre todo eficiencia. El Banco Central de la República Dominicana
informó que de mayo del año pasado a enero de este año, la tasa pasiva ha bajado 140 puntos básicos. Es decir, de 14.99% de interés cuando usted pedía un préstamo en mayo y ahora recibiría el mismo préstamo a 13.59, señala el banco en un comunicado y en un estudio en su página web colgado que esto es producto, y creo que es así porque esa es la idea, de las medidas de corte monetario e inyección de capital que se hicieron el año pasado para poder lograr precisamente esto, porque todos los economistas han postulado y siempre se ha dicho que este tipo de eventos, de resultados, se ven 6 o 7 meses después de la medida. La OMS señala en un estudio que el 30% de las personas, de los adolescentes de 13 a 17 años en este país sufren o han sufrido bullying. El 30% de las edades comprendidas entre 13 y 17 años. Eso es muy grave, ese dato. Pero si le sirve de consuelo, si la OMS hubiera hecho ese resultado, ese estudio en el Colegio Loyola cuando yo estudié, el resultado hubiera sido 150% de bullying. Pero afortunadamente ya eso no es así. Y finalmente, el Intran anunció ya que estará haciendo la semana que viene el modelo transicional de la nueva licencia de conducir. Le estará entregando el primer ejemplar al presidente de la República, Luis Abinader, el próximo 26 de febrero. Donde aclaró el Intran que el que tiene su licencia al día y no se le ha vencido no tiene que ir a buscar sustitución del plástico. Ojo con eso, hasta que no se le venza no tiene la necesidad de ir, van a coexistir los dos documentos, válida la aclaración. Así que esperemos que ese proceso fluya y fluya bien. Esas y otras muchas noticias estaremos trabajándolas aquí hoy en Despierta con CDN. Buenos días a todos. Bueno, eso de la licencia el 2 de marzo me pone a pensar que comenzamos una trayectoria hacia la modernidad, porque hoy comienza la entrega del pasaporte biométrico, el pasaporte electrónico. Ya ustedes ven que el día 2 está la licencia, que el día 12 comienza la Junta con la entrega de la nueva cédula. Eso es modernidad, señores. A propósito, para que no vengan en recua, en loca caravana, para el pasaporte hay 6 condiciones básicas. Lo que pueden ir hoy, una, que han hecho cita previa, pero además es lo que tengan el pasaporte vencido o lo que le queden menos de 6 meses. También el que haya perdido su pasaporte o que está muy maltratado el pobrecito o que le falten páginas, a esa persona, o que va al primer pasaporte, obvio, a esa persona es que se le comenzará a entregar desde hoy y, como dice Federico, el día 2 de marzo, arranca la nueva licencia de conducir y el 12 la nueva cédula de identidad y electoral. A propósito, se la entregaron ayer al doctor Castillo, a Vincho Castillo. Un saludo a don Vincho y a los Castillo por aquí. Dice Marino Berigüete en un artículo que provocó algunos comentarios el lunes que ese proceso de la Junta es discriminatorio. Como lo están entregando, dice Berigüete que tenemos igualdad ante la Constitución, pero que ahora parece que hay un privilegio, un turno y una jerarquía. El mensaje, dice Berigüete, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda que pueden esperar. Eso está ahí para la discusión. En cuanto a la metodología que ha iniciado la Junta Central Electoral, el presidente, los partidos, etcétera, etcétera. Dígame usted si hay discriminación. Lo de Perú, José María Balcázar, 83 años, él es de izquierda, pero acaba de sustituir a un presidente de derecha, de extrema derecha. Mire cómo cambia el panorama de un día para otro en el Perú. Pero atención, a él lo escogieron en una segunda ronda de votación. Ellos son 130 los parlamentarios y no se pudieron poner de acuerdo en la primera y en una segunda. El que sacó más votos fue el amigo Balcázar, que como dice Federico, pertenece al partido Perú Libre, una formación de izquierda, que es la que apoyó a Pedro Castillo para llegar a las elecciones. Pedro Castillo, que está preso, y además no solamente que podría indultarlo, dice el Colegio de Abogados que ellos lo expulsaron una vez. Parece que el señor es un poquito polémico, pero atención, repetimos lo de ayer con lo de Perú, la partidocracia dominicana que se mire en ese espejo. Buenos días.
Buenos días, don Nelson, Federico, Catherine, a ustedes. Y primero agradecer a Dios que nos haya dado la oportunidad de este nuevo amanecer y poder iniciar esta jornada junto a ustedes que nos sintonizan a través de Despierta con CDN. Gracias por la fidelidad de su audiencia. Quiero comenzar el programa dando una información que ha sido publicada hace 47 minutos en el portal de los medios internacionales. Es el arresto del príncipe Andrés, hermano del príncipe Carlos, bajo el cargo de sospecha de mala conducta en un cargo público. Recuérdense que el príncipe Andrés viene arrastrando una serie de escándalos, que el último que lo salpica de una manera demasiado descarada es el caso Epstein, donde él aparece entre los documentos que han sido liberados. Esta es la figura que aparece más expuesta en diferentes situaciones con este depredador sexual que ha puesto en la palestra y en cuestionamiento a la élite política y económica y social a nivel mundial. Entonces, según esta nota del el príncipe Andrés, que se le quitó el rey Carlos, le retiró la condición de príncipe, es un ex príncipe en Inglaterra, fue arrestado bajo los cargos que hemos dicho. Según la evolución de estas informaciones, pues la podremos compartir más adelante. Si queda alguna reflexión de lo que ha pasado con este señor, el ex príncipe Andrés, es como independientemente de la influencia que usted pueda tener y de lo que usted represente, yo creo que la familia real inglesa ha dado una lección, a pesar me imagino que el rey Carlos, si quisiera tapar este tipo de situaciones en las que se ha visto involucrado su hermano, podría tratar de influir, sin embargo no lo ha hecho. Yo creo que deja esa lección de que encubrir y usted volverse cómplice de lo incorrecto, independientemente de que sea un miembro de su partido político o de su familia, no puede ser una opción. Más adelante, si hay alguna información adicional, la vamos a compartir con ustedes. Pues sí, el Estado Dominicano está en modo renovación de todos sus documentos de identidad. Lo último ayer fue ese anuncio de la renovación del carnet de conducir. Así que tenemos pasaporte nuevo. Cuando usted viaja ahora, en estos tiempos, se va a dar cuenta de la importancia, de la relevancia del pasaporte electrónico, señores, hace una diferencia. Y también el documento de identidad y electoral, como decía don Nelson Rodríguez. Hay un tema que entiendo que a partir del inicio de la próxima legislatura va a tomar relevancia, y a propósito de lo de Perú, que hacen referencia tanto Nelson como Federico, de la situación de la inestabilidad política, aquí deberíamos vernos en ese espejo. Y hay un tema, una tarea pendiente, tanto de la Junta Central Electoral como de los partidos políticos, y es qué van a hacer con las candidaturas independientes luego de la sentencia del Tribunal Constitucional que quitó cualquier tipo de requisito a este tipo de posibilidad de presentarse a cargos de elección popular, incluida la presidencia de la República. Varios proyectos han perimido, han muerto, no han prosperado en el Congreso Nacional. Sabemos que los partidos políticos se han reunido para debatir cuál sería la salida más adecuada a este problema que ha creado la sentencia, porque en realidad es así. Las candidaturas independientes a través de movimientos accidentales siempre han existido y están contempladas en la ley 2023 del régimen electoral. Sin embargo, no es un requisito constitucional y me parece que por ahí podría venir la solución que se presente al tema de quitarlas de la ley, porque no se trata de un mandato constitucional. Pero vamos a ver los debates que van a iniciar cuando arranque esta legislatura a partir del 27 de febrero. Buenos días, Catherine. Bueno, buenos días, Yanesi, buenos días a Federico, a Nelson, a toda la audiencia de Despierta con CDN. Arrancando esta mañana del 19 de febrero, el carnaval se siente poco. Nelson, tú que eres... Perdonen, que tengo una gripecita
que no se quiere ir. El carnaval se siente poco en estos días en República Dominicana, lo siento flojo. No sé si ustedes comparten esto. ¿Qué carnaval? Y lo de los, ¿cómo se llama? Lo del domingo que El único tienen ca- los animales. El los único carnaval humanos, que hemos tenido En La es de los Vega Terians. hay un fueteo este domingo. Sí, ferias. no, y el domingo Y en pasado. Santiago también. Pero lo siento hubo. siento flojo el carnaval. No sé, esta lógica de celebrarlo siempre en el último domingo del mes. No siento necesariamente a los colegios, a las escuelas involucrados. Sé que por el tema de la iglesia también eso genera algunas divergencias, pero Pero los pueblos están en carnaval, los pueblos. ¿Ah? Los pueblos cada domingo. Los hacen- colegios, Yo Aurora sé, está pero ensayando es- catering, pero el es baile así del en los carnaval. pueblos, o sea, como que en la capital. No hay yo una sé que fiebre, tú dices. No hay una fiebre Vamos a echarle carnavalesca. la culpa a Robertico. No sé, no No, sé. no. No, Si no, el usted- Ministerio de Cultura tiene también Vamos a abrir el poll para la audiencia. incentivar el Ministerio de Cultura. Siempre, Claro, siempre ha sido claro. así. Vamos a abrir la encuesta para la gente para ver si sienten o no sienten el carnaval. Yo el único carnaval que he visto en estos días es el de los Terians. Ese sí está caminando bien. El otro... A lo mejor eso es parte del carnaval, la propia A lo mejor la es marcha parte es- de una... Que yo creo que es un meme, honestamente, no sé. Hay mucha gente que se pone creativa. Por cierto, léanse a nuestro buen amigo Andrés, el apellido de Tobar, Andrés. Andrés Tobar. Horst. Andrés Tobar. Ah. Andrés Tobar en el periódico El Caribe. Porque Andrés hace una reflexión interesantísima sobre el efecto que han tenido los algoritmos en la discusión pública y cómo de una manera u otra situaciones que rayan con patologías incluso terminan acaparando la agenda de medios de comunicación y de redes sociales. ¿Somos o no somos de alguna manera presos de lo que estos aparatitos nos dicen que es la tendencia? ¿Qué tan cierto es que todo el mundo está hablando de esto si no es porque el algoritmo te lo plantea? Y yo ayer conversaba con algunos amigos en modo reflexivo sobre la dinámica del mass media y cómo quizás hace unos 60 años, Nelson, o 50 años, la televisión, habían 2 o 3 medios, 2 o 3 canales. Y bueno, usted planteaba Canal 1, Canal 2, y uno decía, bueno, esto es lo que los medios me muestran, pero usted podía decidir qué canal usted quería ver. Lo que pasa con estas cositas es que usted no necesariamente está decidiendo, porque el algoritmo le arranca a usted cosas que usted necesariamente no quiere ver. Y se ha empezado a distorsionar entonces el espectro de información al que uno puede acceder. ¿En qué medida estamos nosotros siendo objeto de campañas intencionadas, seguramente, para que encuadremos el mensaje hacia situaciones de las que no necesariamente haya que prestar tanta atención? Luego de eso, compañeros, mencionar lo que comenta Yanesi, el caso que ha surgido en la prensa británica hace algunos minutos, hace menos de una hora, lo tiene ya el portal BBC, que además recuerden, BBC es un medio de comunicación con características reales, o sea, está bajo la dinámica de la corona británica. Está confirmado entonces que la policía británica ha detenido a Andrés Mountbatten Windsor, al que le han retirado todos los títulos nobiliarios, como decía Yanesi, su propio hermano Carlos III, que es el rey. Se habla de mala conducta en un caso público y lo que refieren las autoridades es que hace algunas semanas, bueno, realmente hace algunos días, el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos ha mostrado documentos que señalarían a este ex príncipe como el que reveló secretos del Estado británico al señor Jeffrey Epstein. O sea, no es solamente que era un bandido pederasta, según esos documentos, sino que también entonces reveló información sensible del gobierno británico a este fallecido pederasta estadounidense. No te iba a dar un dato ahí. Sí. Este es de los casos más relevantes, porque acuérdese que es el de Virginia Giuffre, que se Claro, suicidó que se hace suicidó pocas también. semanas, que él había llegado a un acuerdo con ella, Ajá. pero además que ella trabajaba en Mar-a-Lago en el club de Donald Trump, y dice Donald Trump que fue él que votó a Enfield de su casa, porque Epstein estaba manoseando, miren cómo va el asunto. Bueno. O sea que es un caso muy evidente. Bueno, al margen de esto, compañeros, Federico mencionaba esa llegada sorpresiva ayer
a Caracas del jefe del Comando Sur, el hombre que apretó el botón para que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueran capturados en Caracas y llevados finalmente a una corte federal en Nueva York. Este general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, se reunió ayer y así lo ha confirmado el propio ministro creo que es Comunicación, viceministro de Comunicación y Cultura. Tenemos el tuit por allí, querido Kelvin, porque para quienes pensaban que no, sí, dice el propio viceministro de Comunicación y Cultura, que se reunió el jefe del Comando Sur, Donovan, dice, con Delcy Rodríguez, presidenta encargada, con Vladimir Padrino López, ¿verdad? Con el ministro del Poder Popular para el Interior y Justicia, Diosdado Cabello. O sea, el jefe del Comando Sur, frente a frente con los tipos que tienen, además... el mazo dando. No, que el mazo dando ayer no pasó y que por la Cuaresma. Okay, porque está en reflexión. Pero además de esto, recuerden que estas dos personas, Padrino López y Diosdado Cabello, tienen investigaciones en Estados Unidos y tienen recompensa. Entonces, es una de las cosas que uno se plantea en virtud de, bueno, tú te sientas supuestamente a hablar con los que tú le estás pidiendo una recompensa por narcotráfico. Así son las cosas. Este encuentro tiene además algo muy interesante al que me han apuntado, porque no se dice textualmente en las comunicaciones oficiales, pero en esa delegación militar de alto nivel que no han ido a un diálogo diplomático, para eso está el Departamento de Estado, está un señor que se llama Joseph Homayer. Y Joseph Homayer, vayan a ver lo que ha estado investigando desde hace mucho tiempo sobre Venezuela. Él tiene interesantes apuntes sobre los vínculos entre el gobierno de Caracas, encabezado por Nicolás Maduro en aquel momento, incluso cuando era canciller de la República, y sobre la entrega de documentación para personas vinculadas con el terrorismo. Cuando Nicolás Maduro ejercía como canciller de la República, se abrió una investigación por entrega de pasaportes a células terroristas de Al Qaeda y de Hezbollah en Venezuela. Y el señor Joseph Homayer ha llegado entonces a Caracas ayer junto al jefe del Comando Sur para reunirse con estas personas que todavía no saben cómo hacer para mantener la pantomima de que no se han convertido en los verdugos de su propio pseudo proyecto. Veremos qué pasa en las próximas horas. Lo que repito es que no han ido a dialogar. Para eso está el señor Marco Rubio y el Departamento de Estado. Ellos han llegado sin revólver en la mano, pero quizás haya que preguntarse si acaso hace falta. Raiza, buen día, bienvenida. Muy buenos días, compañeros. Buenos días a toda la audiencia de Despierta. Iniciamos este vistazo por el periódico El Caribe con el PRM, que aunque tiene mayoría aplastante, no aprueba leyes prioritarias en el Congreso. Los detalles en las páginas 4 y 5 de hoy jueves en el periódico El Caribe. En otra nota, el gobierno entrega el acueducto de Navarrete, el cual beneficiará a más de 150,000 habitantes. También tenemos un análisis a las candidaturas independientes, iniciativa que se mantiene en un limbo pese a su importancia. Y cerramos las notas de portada con el Banco Central, que se mantiene enfocado en tasas bajas y en abaratar el crédito. En la contraportada hablamos de deportes y de OIM FC, que perdió en su debut en la Copa de Campeones. El triunfo fue de FC Cincinnati en el partido de ida celebrado anoche en el Estadio Cibao Fútbol Club de Santiago. Ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes del país y el mundo, como esta del cierre del centro de salud donde labora el médico acusado de abuso sexual. En otra información les damos los detalles de la nueva licencia de conducir y los nuevos puntos para sacarla o renovarla. Y cerramos las notas de CDN Digital con el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, quien alertó que el gobierno dominicano colocó $2.750 millones en bonos soberanos.
Así que visite nuestro portal digital cdn.com.do y además adquiera un ejemplar de nuestro periódico El Caribe para que esté enterado de estas y otras informaciones en todo momento. De mi parte es todo, mantenga la sintonía con Despierta. El tiempo, el clima, el reporte meteorológico con Jean Suriel. Adelante, Jean. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a conocer las informaciones meteorológicas para República Dominicana. Avanzamos en este jueves con temperaturas cálidas en gran parte de la región del Caribe debido a una anomalía térmica que permanece en nuestra zona de pronóstico, así incrementando la sensación térmica en gran parte de República Dominicana, especialmente entre las 9 de la mañana y hasta las 4 o 5 de la tarde. Las temperaturas incrementan en nuestra región debido a que vienen vientos desde el este, transportando así humedad desde el Atlántico, en ocasiones desde el este-sureste, empujando esa masa de aire caliente que permanece también en aguas del Mar Caribe. Y es por lo tanto que este ambiente se torna caluroso en gran parte de República Dominicana de manera inusual, porque no es común ver un febrero caliente en nuestro país. Sin embargo, así se ha sentido en los últimos días y seguiremos con estas temperaturas relativamente cálidas en el día hasta el próximo lunes. En las noches es usual que para esta temporada frontal el ambiente vuelva a refrescarse porque los vientos regresan desde el este-noreste. Todo estará cambiando a partir del martes de la próxima semana. Esto debido a que este sistema frontal, que ya se prepara para avanzar por el sureste de Estados Unidos, se acercará a nuestra zona de pronóstico entre el domingo y el lunes. Especialmente se ubicará sobre Bahamas y sobre Cuba, pero primero, el lunes en la tarde y en la noche, se acercará una vaguada a República Dominicana. Es por eso que podrían regresar las precipitaciones a nuestro país la próxima semana. De manera especial, el martes próximo, ya el frente frío estará ubicado sobre el territorio nacional y una masa de aire polar también llegará a nuestra región del Caribe. Es por eso que las temperaturas se tornarán muy frías en gran parte de nuestra zona de pronóstico, también en República Dominicana. Y así podríamos despedir a febrero con temperaturas muy frescas en el territorio nacional. Mientras tanto, hoy podrían ocurrir algunas lluvias dispersas hacia el noreste, hacia el norte, y esta tarde los remanentes de la vaguada aportar algunas precipitaciones dispersas hacia la cordillera central, hacia el norte, noreste y también hacia el sureste de nuestro país, incluyendo el Gran Santo Domingo, y temperaturas cálidas en el transcurso del día. Estas han sido las informaciones del tiempo. Como siempre, certero, Jean Suriel, muchas gracias por tu informe. Señores, qué país el nuestro, tan bello país. Este es un hermoso país, pero que no deja de sorprendernos. 7:35 minutos de la mañana. Vamos a arrancar con comentarios de ustedes en Facebook Live. Aquí está tempranito conectado, para ver, Francisco Marte, que dice que un sistema no cambia porque se cambie a un individuo. Es cierto, Francisco. Tito Gómez dice, buenos días, bendiciones, un abrazo para todos. José Ramírez desde San Tomás. Con esto de los nuevos animales, me pregunto si los bancos permitirán a estos enmascarados en sus instituciones, como dice Héctor. Ojo con eso. Héctor Franco, buenos días. A los denominados Terians se asociarán con los llamados animales políticos. A Balcázar en el Perú debería dormir en una balcaza. Una barcaza, quiere decir. Delio Samuel Marmolejos Frica dice, buenos días. También Cristian Segura está en la Villa Olímpica de Santiago. Hola, querido amigo. Un abrazo para ti. Alan Daniel Vargas Corsino, que siempre nos escribe. Jacqueline Pérez, buenos días para todos, desde Atomayor. También Norca Conde. Hola, Norca, buenos días. En Arkansas, ¿a dónde iremos a parar? Dios tenga misericordia. ¿Cómo es que dice el otro, el muchacho este? Bullying. Bullying 47. El ilustre. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. A propósito de El que bullying, hoy murió Humberto Eco, eso es parte de la semiótica. Sí, claro, así La mismo. semiótica urbana. Semiología de la ¿Por comunicación. qué Un no? saludo a la profesora Wanda Ramírez, la UAS. Y a Bullying Nos 47, desde luego. Nos dio esa Ay, asignatura. Por aquí está Yari Martínez, Catherine, en días pasados escribí sobre la inseguridad en Cristo Park. Ajá, exactamente. La CAS construyó el parque y lo entregó a la alcaldía para su cuidado. Sigue el descuido, Yari. Cuéntanos qué ha pasado con eso.
y exactamente qué es lo que está pasando. ¿Hay basura? ¿Hay desorden? ¿Falta o ausencia de la policía? Detalles sobre inseguridad. Avánzanos un poquito más de detalles, te leo enseguida y de cualquier manera enviamos a un equipo reporteril para que consulte a la comunidad allá y si puedes organizar aparte de la comunidad para que nos cuente lo que les pasa, es increíble. Gracias. Jocelyn Martínez, Dios les bendiga a todos. Dice que me veo radiante, gracias. La verdad fue que hoy no tuve mucho tiempo para maquillarme, pero si es así, entonces ahorrémonos el maquillaje, ¿verdad, Yanesi? Claro. Si la gente dice que es así, pues entonces a lo mejor es que Hagan tengo que como saber. yo, que no me maquillo. Ay, Dios No, mío. Federico tiene un gadget antimaquillaje, muy bueno. Las Johnny Díaz. mujeres no funciona eso, Catherine. Bueno, yo admiro a las mujeres que se paran a las 6 de la mañana y están frescas como una lechuga. A nosotras nos cuesta un poquito más de trabajo, pero yo creo que es por la recurrencia, porque esto es de todos los días. Sí. Y los que tenemos niñitos chiquitos todavía sabemos que hay situaciones. Pero nada, mujeres, un abrazo y caballeros también. Está Johnny, gracias por estar con nosotros. Y Alan, que dice que está su novia de cumpleaños. Felicidades para ella. 7:38 de la mañana. Entremos en materia. Las medidas de liquidez para el sistema financiero implementadas por el Banco Central de la República Dominicana a mediados del pasado año han provocado una disminución de 140 puntos básicos en la tasa de interés activa de la banca múltiple al pasar de 14.99% en mayo de 2025 a 13.59% en enero de 2026. En el caso de las asociaciones de ahorros y préstamos, el promedio de las tasas activas se ajustó a la baja en 71 puntos básicos, desde 15.53% a 14.81% en ese mismo periodo. El Banco Central también explica que como consecuencia de las medidas de liquidez para el sistema financiero adoptadas por 81.000 millones y las reducciones de 50 puntos básicos implementada de septiembre de 2025 en la política monetaria, TPM, se logró una reducción generalizada en las tasas de interés en el mercado monetario y crediticio, tanto en los distintos tipos de operaciones como en los principales sectores económicos y subsectores del sistema financiero. Ciertamente, estas medidas de política monetaria que son parte de la batería de instrumentos que la ley monetaria y financiera le da a la autoridad monetaria, la reducción de tipos de interés, es una medida clásica de política monetaria, no tiene un efecto inmediato, porque cuando el banco anuncia, por ejemplo, que inyecta dinero, el tiempo en que ese dinero, cuando libera dinero del encaje legal y permite que parte de ese encaje los bancos puedan prestarlo, el tiempo en que ese dinero permea, liquea, derrama, para usar la palabra correcta, en las tasas activas, toma tiempo, toma varios meses, 4 o 6 meses usualmente. Pero eso se dijo en su momento, claro. Las teorías de la expectativa hacen que si tú ves que el Banco Central lo ha tirado 80.000 millones a la calle, tú entiendes que al otro día tú podías ventanilla a buscar dinero más barato, y no es así. Lo que sí es que estos procesos continúan, que la política monetaria está surtiendo el efecto deseado y que debería siempre quedar sobre la mesa el gran pendiente, que es abaratar más este crédito. Qué bueno que bajó 140 puntos, pero como quiera, y ya esto no es una crítica, porque hay otros factores estructurales que determinan por qué pasa eso, y uno los entiende, pero deberíamos luchar como economía, como país y como Estado, de lograr un abaratamiento más sistémico del costo del dinero para que más sectores puedan ir. Mientras aquí comprar un carro nuevo sea más barato que financiar la compra de un insumo para el negocio que produce empleo, para el negocio que produce riqueza y para el negocio que paga impuestos, mientras comprar un carro financiado sea más barato que eso, hay mucho por hacer todavía. Mire, hace algunas semanas nosotros tuvimos el honor de participar en el balance de resultados del Banco Popular. Y en aquel momento el presidente ejecutivo de esa entidad, Christopher Paniagua, mencionaba esta situación de cómo las tasas habían estado bajando y que eso se iba a reflejar definitivamente en la economía. Es lo que se espera, es lo que están esperando no solamente los consumidores en general, sino por supuesto los principales sectores productivos del país que han estado
clamando y esperando esa flexibilización de tasas y sobre todo de tasas de política monetaria para que los créditos puedan empezar a bajar y de esa manera se dinamice, se acelere la economía. Recuerden también que el año pasado esta situación de altas tasas obligadas, entre otras cosas, por el impacto de las acciones de la Reserva Federal, que se ha resistido a bajar en proporción interesante las tasas de interés, pues había generado también que la gente empezara a agarrar su dinero y a convertirlo en dólares, porque resultaba más interesante para efectos económicos, para efectos financieros. El señor Christopher Paniagua nos decía que quizás entre marzo, abril y mayo íbamos a ver que los créditos, por ejemplo, en materia hipotecaria, iban a bajar. Así que decía, yo creo que este año va a ser un año mejor desde el punto de vista económico y es la expectativa que tiene mucha gente. Esa promesa de que el país pueda volver a crecer a 4.5% es a lo que es lo que todo el mundo quiere. Y yo creo que el presidente de la República, en su discurso del próximo 27 de febrero, quizás haga alguna mención al respecto, porque el crecimiento del año 2025 no fue lo esperado para una economía como la de la República Dominicana, que ha venido creciendo de manera sostenida 4, 5 puntos en los últimos 20, 30 años. Interesante que la tasa de interés, que la inflación se mantenga también en un rango controlado e incluso, espérenlo, que pueda crecer un poco en la medida en que se dinamice la economía. Pero si se desliza un poquito, cuidado, la inflación, en virtud de que empiece a circular en el argot popular, de que empiece a circular el dinero, pues esa ya será una situación mucho mejor que la que tuvimos el año pasado. Bueno, así es, Catherine. Siempre hay una vinculación entre el tema de la tasa de interés y el crecimiento económico. Y precisamente el año pasado se tomaron muchas medidas para bajar la tasa de interés y mantener el control de la inflación. No se vio el resultado ahí, pero las expectativas de los economistas, del gobierno, de la banca, es que este año pueda ser mejor que el año anterior, que el crecimiento fue de apenas 2.1%, cuando teníamos una proyección de crecimiento de 4.5%. Ahora hay una proyección similar y he visto muchos economistas de la oposición que dicen que probablemente no vamos a llegar a crecer a un crecimiento, al crecimiento que anhelamos de al menos 4.5%, y los organismos de proyección de crecimiento económico que tienen credibilidad porque ha ocurrido siempre, van perdiendo ya un poco de terreno en ese sentido, porque tanto el Banco Mundial, la CEPAL y el Banco Central Dominicano, los economistas hicieron unas proyecciones de crecimiento para el año 2025 que finalmente no se cumplieron. Ojalá que pase, que ahora sea diferente y que efectivamente todas las medidas que ha tomado el gobierno se puedan reflejar. Pero hay otro tema relevante y lo decíamos al inicio del programa, y es que la República Dominicana ha entrado en una ola de modernización de los distintos tipos de documentos, la cédula de identidad y electoral, ya ustedes lo han visto, cómo ha estado, el pasaporte que empieza hoy ya a otorgarse, el pasaporte electrónico, y ayer el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre informó que entregará este jueves 26 de febrero la nueva licencia de conducir al presidente de la República en el marco de la presentación oficial del nuevo documento. Esta iniciativa forma parte del proceso de modernización del Sistema Nacional de Licencias y del fortalecimiento de la seguridad vial en el país. En el marco del proceso de modernización del sistema de licencias, tras 20 años, el suplidor de Color es sustituido por el ganador de la licitación, el consorcio Mobility ID, con experiencia operativa en registro, personalización y emisión confiable de documentos personales. Bueno, hay que decir que este proceso del Intran de sustituir el actual documento de licencia de conducir arranca con una situación que ustedes saben que generó cuestionamientos, que incluso hay un tema de corrupción, hay un expediente de corrupción vinculado a esto,
y es importante que se pongan todos los documentos sobre la mesa, que la población pueda tener acceso a todo este proceso. Me parece que no ha sido lo suficientemente socializado con la población, no es como ocurrió, por ejemplo, con la licitación que hizo la Junta Central Electoral para la emisión de la nueva cédula de identidad y electoral, que se ocupó de convencer a la población, de darle todos los detalles de cómo se hicieron estas licitaciones, que la gente no tiene que tener ningún temor. En esto hay un tema del control de la información privada de las personas, y ustedes saben todo lo que se ha envuelto en esto, especialmente con el señor Jochi y esta empresa de Color, que está bajo cuestionamiento, y finalmente yo creo que tenemos que conocer quiénes son los integrantes de este consorcio ganador, Mobility, porque finalmente son los datos personales que se manejan de todos los ciudadanos que van que tengan cédula, que tengan el documento de conducir, que va a tener acceso. Entonces, un mal uso de esa data, como ha ocurrido en el pasado, pues yo creo que debe evitarse por un tema de confianza de la población y también de seguridad, por supuesto. Bueno, el Intran debería también explicarle a la ciudadanía cómo, cito su nota de prensa, el Intran informó que la modernización permitirá, además, integrar de forma progresiva a más de 1 millón de motociclistas que hoy no cuentan con el documento, impulsando la formación y contribuyendo a la reducción de la siniestrabilidad vial. Si hoy no cuentan con, por cierto, no es 1 millón, aquí hay 3.800.000 motores y hay 28.000 licencias expedidas. Voy a repetir el número, 3.800.000 motores y hay 28.000 licencias de conducir para motoristas expedidas. No soy yo quien tiene que expedir, son ustedes, señores del Intran. Si aquí hay 1 millón de motoristas, no uno, no, porque si usted coge, estamos hablando del 99.26% de los motoristas no tienen licencia. Eso es consecuencia de la irresponsabilidad suya, no de nadie más. Entonces, ahora que me expliquen cómo le van a permitir integrar de forma progresiva a más de 1 millón de motoristas, o sea, que 2.800.000 se quedan sin licencia, porque si es 1 millón que le van a dar licencia solamente. Entonces, los sistemas no funcionan en automático. Un sistema no genera por germinación espontánea una licencia de conducir. Entonces, ¿cómo esto va a pasar así? O sea, ¿la licencia va a ser un título habilitante más o es un mecanismo de recaudación o es un negocio que, legítimo, por cierto, no lo estoy cuestionando, que una empresa ganadora en un proceso transparente, abierto, plural y no controvertido ganó? ¿Qué es este proceso? Porque yo sé lo que es pasaporte, es más seguridad, que está ahí al lado, pero ¿qué es la licencia? Un título habilitante, simplemente un mecanismo de tributación indirecta. ¿Qué es la licencia? ¿O es un mecanismo que certifica que el titular no viola la ley? ¿O es un mecanismo que certifica que el titular puede andar por las calles de la ciudad sin que sea un riesgo? Y ninguna de esas dos me parece que al día de hoy es correcta ni es cierta. Miren, yo, a diferencia de lo que ocurre con pasaporte y con cédula de identidad, la licencia es un permiso, es un aval que da el Estado a un ciudadano para movilizarse a bordo de distintos tipos de vehículos. Desconozco exactamente cuál es el monto de la contratación para esta empresa, pero creo que al margen de las investigaciones y detalles que se puedan dar sobre ese particular, a mí me gustaría saber si el cambio de documento también va a cambiar de alguna manera el estatus del tránsito de la República Dominicana en virtud de la inversión que se está haciendo. Porque, repito, el documento de identidad es un derecho. O sea, la cédula, el pasaporte es un derecho que usted tiene, el derecho de identidad consignado en la Constitución. La licencia es un aval, es un permiso que se le da a una persona que utiliza un transporte que lo hace bien. Y para eso tienen que pasarse ciertas pruebas, usted tiene que estar conforme a derecho, entre otras cosas. Entonces, a mí, más allá de la transformación, de que si el documento es bonito, de que si ahora va a tener más o menos
seguridad. Lo que me gustaría saber es si la inversión que se está haciendo para modificar este documento, repito, licencia, va a traducirse en una mejora real en la calidad de los conductores, del tránsito y a fin de cuentas del estado de las ciudades. Léase Santo Domingo, Santiago, Punta Cana y en general en todo el país. Lo que pasa es que el pandemonium es mayor en donde están los principales centros poblados. Desconozco si se planteó finalmente, y creo que no ha sido así, algún esquema de reducción de puntos para aquellas personas que violenten la ley de manera permanente. Y ya que Federico menciona el caso de los motoristas, señores motoristas, ustedes tienen la mayor cantidad de puntos en materia de violación de la ley. Pero yo no he visto por parte alguna intención, es más, todo lo contrario. En República Dominicana, compañeros, corríjanme ustedes si no es así, pareciera ser una política de Estado no sancionar a los que mal lo hacen en materia de tránsito. Pareciera que hay una línea, una instrucción, porque si no uno no puede pensar en que haya mayor cantidad de inadvertencias. O sea, tiene que ser una línea, a los motoristas no me lo toque. Y de hacer lo contrario. Claro. Porque a mí me pusieron una multa hace como 15 días o 3 semanas, porque yo estaba manejando así y con este dedo parado frente al Parque Independencia, estaba manipulando la pantalla. La pantalla para darle a teclado para que me buscara una dirección. Habían 6 agentes de la DGC, 6, poniéndole multa ahí a todo el mundo. Parece que se menos a los motoristas. Menos a los motoristas, menos a los camiones que andan sin capó, sin luces, sí, con la hélice del radiador ahí, que es arriesgoso, como dicen por ciudad, de que se vaya volando y decapite una gente. No, eso no me lo toque. Tócame a la clase media, me golpea a la clase media, me golpea que tiene su carrito, pero al motorista, al delivery, al camionero, al guagüero, a esos ni con el pétalo de una rosa. Y por eso es que insisto en que ha sido muy desacertada Hay cosas con las que a mí a veces ni me gusta decirlo, porque esto no es un tema personal, esto no es un tema del individuo que esté al frente de una institución, no. Esto tiene que ver con una responsabilidad, con el querer ejecutar cosas, porque a fin de cuentas, si no, lo que se ve, bueno, es un cambio de plástico, es un montón de plata que se le dio a determinada empresa y eso no va a cambiar absolutamente nada. Si ustedes me dicen que se está haciendo una inversión importante y que eso se va a traducir en mejoría en las calles, en los conductores, en la seguridad vial, pues eso es otra cosa. Si no, a mí lo que me luce es a una contratación millonaria para una empresa que probablemente haya cumplido con los estándares. No lo sé, habrá que esperar para ganarse un contrato. De resto, ojalá nos demuestren, y ojalá yo me equivoque, que con este proceso pues va a cambiar en algo lo que uno ve en las calles cada día. Bueno, y en otro orden de noticias, el senador del Distrito Nacional, senador Omar Fernández, alertó este miércoles que el gobierno dominicano colocó 2.750 millones en bonos soberanos, aun cuando existen en cuentas públicas más de 3.700 millones de financiamientos anteriores que permanecen sin ejecutar. Fernández indicó que, al sumar ambas cifras, el país ronda los 6.500 millones en recursos tomados sin un impacto visible en infraestructura, servicios públicos o dinamización económica. Es decir, tomaron más prestado sin siquiera haber utilizado el dinero que ya hay guardado. Una operación financiera que solo deja pérdidas, porque el dinero llega, pagamos intereses por él, pero no se invierte. Y es que todavía parece que no se comprende que guardar deuda no genera bienestar, genera facturas. Y la razón es... El legislador de la Fuerza del Pueblo propuso iniciar un plan agresivo de inversión de capital que permita cerrar el rezago acumulado desde el año 2020 y frenar nuevas emisiones de deuda hasta que se utilicen los recursos ya disponibles. Bueno, ha sido siempre esta es una discusión vieja, pero bueno, Omar la saca de nuevo, la pone sobre la palestra. El tema del gasto de inversión pública y el tema de la deuda ha sido una crítica permanente, no solamente de economistas adversos a la administración del presidente Abinader, sino también de otros sectores económicos, que el gasto de inversión está en el piso y que bueno, ya que ustedes se están endeudando, gástenlo bien, ejecútenlo, ejecuten el presupuesto que tienen. Sí, Hay muchas instituciones que se han quedado por menos de la mitad.
Claro, que no han hay ejecutado los presupuestos y eso, por supuesto, genera un rezago. ¿Cómo usted justifica que va a estar pidiendo más prestados si ni siquiera puede ejecutar lo que ya tiene? Creo que Omar está dando en el clavo. Ojalá que la lucha de Omar trascienda de este comentario en redes, de este video en redes, y que la empuje, que no la deje por la mitad del camino, que el tema de la cesantía lo dejó por la mitad del camino. No, lo de la indexación salarial. Lo de la indexación, sí. Que se apearon otro de ese tema. Bueno, pero él también. Bueno, pero él no debió bajarse. Él no debió bajarse, de ese era su tema. Porque ese era su tema y tenía mucho apoyo de la población, entonces no se vale como que la gente sienta que después tú lo soltaste en banda. No debe ser. Lo que pasa es también que no es tan simple como tú tomar prestado. Entre cuando tú apruebas un préstamo en el Congreso y ese finalmente entra al presupuesto y el organismo multilateral o bilateral o lo que sea desembolsa, ahí te pasan 4 años. Ahora, mediáticamente, tú tienes el hito comunicacional. De que lo lanzaste. Que te aprobaron 500 millones. Claro. De hecho, y es una crítica que este gobierno debe de asumir, pero como es comunicación no lo van a asumir porque ellos son los que más saben. Te aprueban el préstamo de 500 millones en la Cámara de Diputados, se te genera un ruido, un fuego dentro del patio, porque te aprobaste 500 millones, se acabó eso, y un mes después te lo aprueban en la Cámara del Senado, los mismos 500. Claro. Entonces, pero en el son imaginario son 1.000. En el imaginario No, son 1.000. no estoy diciendo que esta es la denuncia del senador Fernández, porque él está haciendo otra denuncia. Sí. Lo que quiero decir que es válido cualquier cuestionamiento que se haga, cualquier llamado a la transparencia, al uso prudente, al uso inmediato que se haga con relación a dinero prestado, es válido y es bienvenido, no importa quién lo haga. Porque es un dinero que estamos prestando que tiene un costeo intergeneracional. No lo va a pagar, lo va a pagar Gonzalo. Aquí lo va a pagar todo el mundo. Cuidado y los hijos. Aquí hay préstamos de 40 años, entonces instrumentos de financiación de 40 años. Son válidos y bienvenidos y el gobierno, si quiere responder esto, él está diciendo que presenten un plan agresivo de inversión. Bueno, de inversión de capital, eso es lo que te estoy diciendo. El que esté en contra de eso, que se estamos revise. totalmente de acuerdo. El gobierno tiene su plan. El problema no es tener el plan, el problema es ejecutarlo. Ejecutarlo. Claro que hay un tema de ejecución y préstamos para gastos corrientes. Por ejemplo, un préstamo grandísimo de 300 y pico de millones de dólares para sustentar la tarjeta Supérate. O sea, y cuando tú ves que Eso el no gobierno puede ser, vive Dios dando mío. para un bono a 1.000, para el escolar, el bono de las madres, el de los padres, y Son todos sacos los bonos sin que fondo. aparezcan. Entonces, tomar prestado para eso, evidentemente que no hay que ser un científico para tú saber que no se debe tomar prestado para tú pagar la renta y hacer la compra del supermercado. Totalmente Si de tú acuerdo. estás en esa situación, pues tiene que revisarse. Y es lo mismo que pasa con la economía nacional. Vamos a la pausa, ¿verdad? Porque Antes. Señores, bueno, yo no quise, yo no quiero hablar de esto, Federico, no sé. Y tú hablas de los trans. Pero claro, No, porque, yo lo estoy evadiendo, casi por es eso jueves, dije que me iba a parar porque la para la tendencia pausa. internacional. Así es jueves, no, es jueves. No, va a ser viernes, quise decir. Ah. La intendencia internacional de los No, de los llamados Therians, o personas que se autoperciben como animales, Qué fuerte, Dios ha mío. llegado a la República Dominicana e incluso ya se ha anunciado un encuentro en la ciudad colonial. Nuestro país de para checha, este señores, domingo 22 de febrero. Esto eso seguramente fue. Vamos a ver lo que tiene Wilson Mejía ahí. No, yo vi para lo que hizo luego- Wilson, pero yo te para pregunto. luego hacer catarsis. Lo que hicieron ese flyercito, a lo mejor son unos humoristas, pero vamos a ver el Vamos a reporte ver, de Wilson. Wilson, ¿qué dos tienes? Diversos especialistas han advertido sobre las implicaciones de esta conducta que ha trascendido fronteras. Para el psicólogo y presidente de la Fundación Volver, Janoy Vargas, las personas que están protagonizando este fenómeno arrastran diversos problemas, los cuales hay que ver de distintas formas. Sabemos, como fenómeno multifactorial, que hay mucho de falta de identidad en ese joven posmoderno que dura tanto tiempo internalizando información de la internet, que está ajeno muchas veces al cuidado de sus padres, a las regulaciones y a los límites, que van internalizando esto y de tal forma que pasan a ser parte de una subcultura. El especialista entiende que el Estado no debe prestar tanta atención a este fenómeno,
ya que suelen desvanecerse de manera natural con el tiempo. Que a veces tú le pones un nivel de atención que lo único que hace es que lo promueve más, genera ese desafío a la autoridad, esa forma contradictoria que vemos en el hombre postmoderno y pudiera extenderse en el tiempo si le ponen una indebida atención. La mayoría de las personas que forman parte de este fenómeno son jóvenes, pero no todos los consideran normal. Pero si ellos quieren que lo traten como animal, vamos a tratarlo como animal en su marcha, vamos a llevarle la purina y la carne cruda, la mocha, la tienen que comer. Porque su personalidad es de animal, se creen gatos, se creen perros. Yo he visto en China que se creen hasta culebra, que vi un video de ellos, una mujer en la calle así con un traje. Pero cuando tú vas en la base bíblica no es nada extraño, porque había incluso un rey que se creía como demasiado poderoso. Y según la Biblia se dice de que Dios le hizo convertirse en un becerro. Se hizo animal como por 7 años. No, yo pienso que aquí está todo el mundo loco, pero dice la Biblia que vendrán cosas peores, lamentablemente. El fenómeno inició su promoción en redes sociales y ha ido cobrando fuerza hasta escalar a los medios tradicionales, los cuales le han dado espacio que se convierten en publicidad de una práctica que refleja la degradación del ser humano y sus problemas emocionales. Wilson Mejía, CDN. Había cosas que antes se resolvían con diagnóstico, terapia y medicación. Y palito de guayaba. ¿Cuál era la receta? No, porque eso es bullying. Hoy en día el bullying, yo no voy a hablar de un palito de guayaba mojado, imposible. Pero bueno, si eso no ofende y no afecta, y usted quiere ejercer los derechos que le da la Constitución de la República, que por cierto no aplican a animales, ejérzalo. De hecho, yo voy a decir que si yo no trabajara aquí, que esto es algo serio, yo hasta me pusiera una careta y fuera el domingo. Yo sé que tú lo harías para echar broma. Eso me reprime a mí, pero bueno. Para echar Pero broma. eso no está así, señores. No, pero tengan cuidado que ahí se pueden colar gente con malas intenciones y hasta ir a agredir personas, porque eso sucede también en este tipo de convocatorias. Tengan cuidado. Y también, como decía uno de los especialistas consultados por la historia que compartimos hace un momento, vamos a tener cuidado con darle sobredimensionar este tipo de cosas que luego que suelen deshacerse en la misma manera en que suben, así mismo bajan, y es un comportamiento que amerita tratamiento, atención, pero cada familia que tenga una persona con este tipo de situaciones, pues sabe qué tiene que hacer, sabe cómo podría canalizarlo, y el Estado también tiene una atención especial al tema de la salud mental, si es el caso, pero vamos a cuidar el tema de sobredimensionar esto. Así como sube, baja. Los problemas reales, no nos vamos a desconcentrar de los problemas reales, lo que tenemos en la casa y lo que tenemos como sociedad, como país y como mundo, para vivir en este entretenimiento permanente al que nos llevan las redes sociales. Miren, finalmente nos tenemos que ir a la pausa. Yo solamente les recomiendo una vez más que vayan a leer a Andrés Tobar en el periódico El Caribe, en su portal digital, un artículo que le va a tomar a usted 3 minutitos nada más de lectura y que muestra el tema de cómo funcionan los algoritmos para este tipo de situaciones que terminan convirtiéndose en el centro de la atención, aunque no necesariamente sea lo más importante. Por supuesto, no es lo más importante que ocurre ni en nuestro país ni en el mundo. Estamos hablando de que podríamos estar al borde de una tercera guerra mundial, con movilización de tropas en Irán, o sea, esta cantidad de situaciones que se ven en el mundo. Y estamos hablando de un tema absolutamente trivial que tiene que ver con la conducta de muy pocos jóvenes y adolescentes, pero que resuenan de una forma totalmente desproporcionada en redes sociales. A nuestro juicio y a juicio de, por ejemplo, nuestro amigo Andrés Tobar, que es un especialista en materia digital, esto no es casual, esto está diseñado desde una perspectiva para distraer, una perspectiva en la que el ruido genera mucha más atención y muchos más comentarios que los temas a los que hay que prestarle un poco más de tiempo y cabeza. Es mucho más fácil la reacción, el ruido, que darle tiempo y espacio al análisis, a sopesar temas que nos construyen como una sociedad. Vámonos a la pausa, venimos enseguida. Cuando regresemos, el tema de las patinetas eléctricas. Como el señor Milton Morrison no le da la gana venir por aquí, nosotros nos vamos a buscar a todos los actores del tema del tránsito.
que nos digan a ver qué es lo que está haciendo Milton Morrison, ya que él no quiere pasar por Despierta con Severina. Una reunión tanto con el Intran, que es el órgano regulador en materia de movilidad en la República Dominicana, y nosotros como Ministerio de Interior, porque todos estos temas son transversales a la seguridad ciudadana. Y el Ministerio de Interior, recuerden que su principal labor es prevenir y desarrollar las políticas públicas de prevención y seguridad ciudadana. Sostuvimos una reunión el miércoles pasado, tanto con el Intran, con los técnicos, el ingeniero Milton Morrison, así como la Asociación de Movilidad Eléctrica, que son los importadores y que se encargan de las ventas no solamente de las patinetas, sino de las motocicletas eléctricas. En esta semana, el miércoles, hay una próxima reunión técnica para poder terminar la resolución que emitirá el Intran para regular el uso de las mismas. Y sí, algo quedó bastante claramente establecido en la reunión, fue que las mismas deben ser categorizadas, porque hay diferentes tipos de motocicletas. Bueno, 8:13 minutos de la mañana. Veían ustedes ahí a Farideh Raful, ministra de Interior y Policía, refiriéndose al tema de la movilidad eléctrica que ha generado, pues, en algunos comentarios, esto luego de que se llevaran a cabo incluso detenciones de personas, incautación de vehículos eléctricos en algunas zonas del país, en San Francisco de Macorís, pero que sea Edwin Martínez, presidente precisamente de la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana, el que nos cuente los detalles sobre estas reuniones que han llevado adelante junto con el Ministerio de Interior y Policía, Intran, que es el organismo regulador, y que nosotros hemos dicho que qué pena que no vengan para acá para que expliquen hacia dónde, cómo están viendo ellos esto, pero qué bueno que sea desde la sociedad que surja el tema de la iniciativa. Adelante, gracias Buenos días, por estar aquí. Gracias por la invitación. Yo diría que antes de hablar de la regulación y lo que estamos haciendo, sí, hay que darle un mensaje al país sobre dónde se encuentra la República Dominicana. Nosotros nos encontramos en un proceso de transformación silenciosa, pero muy profunda, en materia de electromovilidad y micromovilidad. El 2026 es un año que, digamos, al final, el último tercio de este año, no se va a ver un simple crecimiento, va a haber una explosión en el desarrollo de la movilidad, porque la gente ya conoce, y este tema ha hecho que se conozca aún más. Ya la gente ha probado, conoce sus ventajas, sus ahorros y su comodidad. Y definitivamente debe haber un marco regulatorio. Quizá el Estado se sorprendió en ese crecimiento. Es normal que la tecnología vaya adelante de las regulaciones porque son más lentas, pero no puede ir muy lejos. Y en eso es que nos encontramos en este momento. ¿Cuál es la situación que se plantea en este momento? Hablemos de la cantidad de vehículos que existen en el país. Hay quienes dicen, ¿por qué empezar a regular esto y no empezar a regular el tema, por ejemplo, de las motocicletas que generan múltiples dificultades en la ciudad? Pero hablemos del tema de las bicicletas, patinetas y eso que dice Farideh, ¿no? Que es que hay distintos tipos. Sí, la ciudad está creciendo en población, el tránsito es más difícil y ya debe haber un mecanismo más moderno de movernos. La forma en que nos movemos está cambiando. Entonces hay que adaptarse a esa realidad. La tecnología no se detiene, la tecnología no se prohíbe. Claro. Aquí no hay forma de detener eso. Ahora, es organizarla. Probablemente la pregunta más importante es, ¿qué va a hacer el Estado en materia de infraestructura, de hacer una planificación integral moderna, de crear ciclovías? O sea, hay un trabajo mayor que debe conectar muchos actores. Y cuando no se hace en conjunto, entonces pasa ese desfase. Ya vimos en algún momento que se hizo una ciclovía en Santo Domingo, en el distrito, y no funcionó porque fue un movimiento muy bonito, pero aislado, que no conecta con todo lo demás. Y debe haber una regulación, nosotros estamos muy de acuerdo. De hecho, la asociación fue quien presentó un plan de regulación que tiene mucho tiempo trabajando, y sobre esa base es que hoy nos estamos reuniendo. Que sí es muy bueno y que felicito. La ministra Farideh Raful fue que convocó esa mesa de trabajo y lo asumió ella, se puso los pantalones y dijo, vamos a sentarnos aquí, ella misma, el director Milton Morrison, miembro del Consejo del Cambio Climático y nosotros como técnicos de la asociación. Y ahí se está trabajando. Ayer fue la segunda jornada donde ya hay un borrador, hay ideas más claras, la micromovilidad es muy diversa, hay muchos productos y hay que entender un poco qué ha pasado. Esto no es algo solo de República Dominicana, esto ha pasado en toda la parte del mundo donde el desarrollo de la micromovilidad sorprende a la ciudad y empiezan a regular después. Aquí todavía estamos muy a tiempo
pero es el momento de hacerlo porque el crecimiento es muy grande. Ustedes participaron en una vista pública que hizo la sala capitular de la Alcaldía del Distrito Nacional para discutir una iniciativa de prohibir el acceso de las patinetas a la zona colonial. ¿Cuál fue la experiencia que vivieron ahí? ¿Y eso va a prosperar? Bueno, eso fue antes de ayer, la vista pública, y precisamente como no hay un marco regulatorio nacional, los ayuntamientos no saben cómo actuar y dentro del plan de regulación se contempla una categoría especial para la micromovilidad turística. O sea, hay condiciones especiales. Se van a regular, y voy a dar las bases de lo que se busca, dependiendo principalmente de la velocidad. Aquí hay un tema de seguridad, aquí no sucedió algo grande, sino que, y bien hecho, se previeron temas de accidentes, se ven niños en la calle, se ve poca seguridad, como es tan fácil, es tan práctico, tan económico, entonces hay un fervor sobre ese crecimiento y hay que hacerlo a tiempo. Por eso yo lo veo muy bien. Edwin, ¿cuál es el estatus actual desde la lógica de un usuario? Si, por ejemplo, yo me comprara una patineta ahora mismo y compro un casco, yo voy a tener problemas si voy a la zona colonial, si ando por la calle, me van a parar si ando con un casco. ¿Cuál es la velocidad de un motor en zona urbana? 25, 30 kilómetros, que los motores no la cumplen. Pero si yo anduviera 20 kilómetros por hora en la ciudad de Santo Domingo con un casco, voy a tener problemas con los agentes del tránsito en este momento. No debería tener. No, pero tendría en este momento. Y nosotros no apoyamos que haya arbitrariedad y lo que pasó en las últimas 2 semanas tampoco es algo que nosotros estamos de acuerdo en cómo se hizo. Pero cuando se tuvo que meter el Ministerio de Interior y Policía por un tema de orden público y seguridad, pues vemos que hay un interés real de resolverlo. Nosotros no tenemos nada que ver con Estado ni política. No, claro. Pero sí reconocemos cuando el trabajo se está haciendo. Y no es tan fácil hacerlo cuando no se conoce. Entonces, por eso es que nosotros aportamos esa parte técnica. Ahora, habrá muy pronto una regulación, aunque sea transitoria, porque hay un trabajo de estudio que se está haciendo más profundo, donde se va a contemplar todas esas categorías, que es justamente lo que presentamos. Y a grandes rasgos le comento, habrán, digamos, hasta 30 kilómetros por hora, hasta 45 kilómetros por hora, y después superior de ahí, va a tener diferente clasificación y diferentes requisitos de edad, seguro, placa, ese tipo de cosas. Pero la intención al final es promoverlo. Y la intención común de esa mesa, que está muy bien coordinada, debo decir, todo el mundo tiene un enfoque de que sabemos que es mejor. ¿Cómo sacamos la combustión de las calles? ¿Cómo sacamos vehículos que son más peligrosos? La gran mayoría de los vehículos eléctricos pequeños, micromovilidad, sea patinetas, pasolas y motocicletas, ninguno pasa de 45 kilómetros por hora. O sea que mientras menos velocidad, menos propenso a accidentes. Pero mientras la gente necesita como una solución de tránsito urbana, una solución para moverse, pues tiene que estar de la mano de que se piense en una infraestructura. ¿Cómo vamos a hacer ciclovía? ¿Qué se le va a dar a los usuarios para poder moverse de manera segura? No es solo reducir la velocidad, y en eso que se tiene que trabajar en esa mesa con varias personas. ¿Ustedes tienen más. contabilizada la cantidad de patinetas eléctricas que hay? Es un número que no es exacto porque no todo se trajo como patineta. Hay importadores que están formalmente oficiales regulados y que han hecho importaciones normales y otros que no. Pero el número no es tan grande. O sea, esto es un número que todavía no debe pasar de 30.000 en el país, un número pequeño, considerando que hay 4 millones de motocicletas. O sea que ahora hay que organizarlo y hacerlo lo más seguro posible. Señor Martínez, insisto en la pregunta de Federico. En lo que el hacha va y viene, en lo que se plantea la resolución, ya existe una resolución, pero es una resolución que es totalmente mínima para lo que se ha generado. Es una resolución, si no me equivoco, firmada, la presentamos acá en Despierta, que creo que es del año 2023, 2309, firmada por Hugo Veras, pero que no habla de los cascos, no habla de... Es un ejemplo de una regulación que se hizo sin planificación. Exacto. Eso no responde a nada de la realidad que tenemos, lo saben. Pero esa es la regulación vigente. Pero esa es la regulación vigente. Es la regulación vigente y por eso hay una prisa en tener algo más realista. Entonces, insisto, en lo que el hacha va y viene, ¿cuál es la instrucción que el Intran está dando hoy a DGCET? Esa es una buena pregunta. Entendemos que hay un compás de espera
y si van a haber menores en la calle y van a haber menores subiéndose en las aceras o haciendo cosas que no son, pues van a actuar, pero no es que están en contra de las patinetas. Y hay algo muy importante que yo quiero decir. Pero queda a discreción de la gente. Queda a discreción de la gente. Parte del proceso de la mesa técnica. O sea, pero, Edwin, perdón, pero si yo me compro la patineta ahora mismo, Claro. me pongo un casco y voy a 20 kilómetros No por va a hora y pasar entro nada. en la zona colonial ahora mismo. No pasa nada. No tiene ningún problema. No debería. No. Hay miles y miles de personas Ok. andando en patineta. Perfecto. Es que no hay otra forma, señor. No nos hemos dado cuenta de que es una necesidad. Totalmente. No es un tema de moda. Totalmente. Y hay algo muy importante que yo quiero decir. La adopción temprana de la tecnología, la gente piensa que viene en la clase alta. Que el que vive en Naco, en una torre, se compró una patineta de un lujo. hobby. Esto viene en los pueblos, en los barrios, en la clase media, que yo creo que es la parte más creativa y más emprendedora que existe. Por eso que estamos aquí. Ese grupo fue que movió la aguja y sentó a todo el mundo en la mesa y lo logró. Porque ellos son los que le dan un uso intensivo, que descubrieron que es un medio de transporte real, Que es más barato. que es económico, Claro. que es práctico, que cualquiera lo puede usar. ¿Y seguro es? Porque usted no dijo Bueno, eso. es seguro dependiendo de todo lo demás. Si tú andas sin casco en una bicicleta y te caes, el piso es igual de duro a pie que en una patineta. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Pero ese grupo que fue el que dio la voz, que se vio en San Francisco, en Santiago, es el que más está dándole uso y la gente no se estaba dando cuenta. Hablemos del tema de las licencias, Edwin, porque tal y como tú señalas, no sé si está establecido y hemos mencionado la regulación que se está planteando en otros países que quizás ya hayan avanzado un poco más sobre cuál de este tipo de vehículos debería contar con una licencia de conducir, y también hay que pensar en la siniestralidad. Cuando usted anda con un vehículo y usted tiene una licencia, hoy que hablábamos de las licencias, usted tiene que tener un seguro de ley, por ejemplo. Eso está establecido en la regulación que están planteando, etcétera. Usted acaba de decir la parte central del tema de discusión en la mesa técnica. Sí. ¿Qué debe llevar qué? Exacto. ¿Dónde termina un juguete? ¿Dónde empieza un vehículo, una unidad de transporte de micromovilidad? ¿En qué calles puede circular? ¿Cuáles son las edades? ¿Qué ha pasado en otros países? ¿Qué ha pasado mal en otros países? Nosotros tenemos una oportunidad de oro de hacerlo mejor que nadie y ser un referente en la región. Hasta enero de este año, la República Dominicana era quien encabezaba la presidencia de la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible de Latinoamérica, República Dominicana. Nosotros representamos 14 países, desde Argentina hasta México. O sea, siempre hemos estado en esto. Ahora se conoce más porque esto viene silencioso. Y no es un tema solo de patinetas y motocicletas eléctricas, es un tema de toda la movilidad. El año pasado, nosotros nos íbamos a ver en un momento y no se pudo, nos reunimos con el presidente solamente para discutir cómo se impulsa más la movilidad eléctrica. Ustedes recuerdan que él llegó en su primer día de trabajo en un vehículo eléctrico, como una señal de lo que se quiere. Hay un compromiso, la Agenda 2030, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Usarlo ese, Bueno, para un tema de seguridad, pero simbólicamente él dio el mensaje y se reunió con nosotros para decir, ¿qué hacemos? Vamos flojos. Faltan otros incentivos. Fíjate que en esta mesa técnica se está contemplando que hayan otros incentivos de alguna manera que están en la discusión, tanto en la mesa técnica como en otros actores con el gobierno. Está, por ejemplo, para los vehículos eléctricos, 100% eléctricos, no los híbridos, que hago la salvedad, de tener algunos, por ejemplo, un marbete especial. Y todas las patinetas van a tener un tipo de marbete, un código QR, que poco a poco se irán logrando otros incentivos como en otros países. Por ejemplo, países como Noruega, lo primero que hizo fue el peaje gratis para lo eléctrico, por un tiempo. Y eso promueve que la gente transicione. Cero impuestos, Costa Rica. Y después lo van incorporando. Eso se discutió con el presidente, le pareció muy interesante que se haga un incentivo mayor hasta llegar a cierto punto. Él se comprometió a que lleguemos al 30% del parque vehicular eléctrico. No hemos llegado ni al 1%. ¿Y cuáles incentivos adicionales se han puesto después de esas conversaciones? No se han puesto ninguno, pero ese fue el compromiso. Le demostramos que con los subsidios que se dan los combustibles, es más que lo que puede lograrse con esto. ¿Y eso fue a inicio de que del gobierno que ustedes estuvieron? Nosotros nos reunimos con el octubre pasado. Bueno. Entonces la pregunta es, después de esa reunión de octubre pasado, me imagino yo que el presidente designó a alguna persona para que hiciera seguimiento. Sí, pero es más difícil
Después lo movieron al ministro que ahora está en energía mínima, Joel Santos. Muy, muy amable, pero la vida real, después de tú estar sentado ahí, los obliga a que es mucho más difícil. Estos son los medios más importantes de llevar el mensaje, de que se pueda lograr. Aquí hay que hacer incentivos reales. ¿A ustedes antes el señor director del Intran no les había llamado como para darse cuenta que esto se estaba convirtiéndose en un problema? Mira, nosotros lo hemos visto con él y él siempre ha trabajado de la mano y la asociación ha trabajado con el Intran desde siempre, desde cuando Francesca, Arias, hemos estado muy ligados con ellos, pero las cosas no suceden tan rápido. Ayer mismo vi al director del Intran en una entrevista que decía, en una casa en cualquier esquina te construyen un edificio y se meten 60 apartamentos y ahí hay 120 vehículos nuevos en la calle. O sea, no hay otra forma de que no hayan soluciones inteligentes. Aquí debe estar en la mesa sentado más adelante Ministerio de Obras Públicas, el Sistema Integrado de Transporte Unificado, todo tiene que estar conectado. Ya vimos que se empezó una ruta eléctrica de un autobús con un transporte nocturno. O sea, son cosas que están pasando en el país. Hay un plan de 24 horas de servicio y el primero que acaban de lanzar de la CNTU, pues es eléctrico. Y eso es lo que debe suceder. Pero, ¿qué acompañamiento se tiene continuamente? Usted sabe que no es tan fácil, aunque haya muy buena intención. Y eso yo lo debo decir. No, lo que pasa es que usted me dice que es que sí, que se han reunido. Esto no es una crítica para ustedes. Estoy hablando de las personas, funcionarios encargados de, más allá de reunirse, resolver. Porque el problema es este, ¿no? Sí, nos hemos reunido, hemos tenido tantas conversaciones y cuando usted nos da ese dato de que hay un compromiso de llevar el parque vehicular a 30% de movilidad eléctrica y que no se ha alcanzado ni siquiera un 1%, uno lo que advierte es que hay una absoluta ineficiencia. ¿Un 30% en qué tiempo? ¿En bueno, qué periodo? pero no se discutió. Sí, se habló porque está parte de la Agenda 2030, de que es el 2030, pero así no vamos a llegar. Y eso es la pregunta válida de todas las cosas que pasan en nuestro país. Y por eso yo recalco que la ministra se haya involucrado, que en teoría ella no tiene nada que ver, que ella misma se sentó y dijo, vamos a resolver esto, vamos a trabajar, papel y lápiz, no estoy hablando de otras cosas, yo no la conocía, hasta un evento que estuve antes. Veo esa actitud, ojalá que más personas se unan con eso, muy buenos técnicos del Intran, muy bien capacitados, el Consejo del Cambio Climático que está velando porque esto impulse más la balanza a esa transición. Claro. Tenemos el plan de descarbonización en el país. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usando combustible. Pero ya yo creo que está mucho, esta regulación va a salir y va a ser promover más la movilidad eléctrica en todos los sentidos. Edwin, a nivel de derecho comparado, esto que está pasando en República Dominicana está pasando en otras partes del mundo. Ha habido regulaciones estrictísimas en Francia, en España ahora a principios de enero, en Alemania, en Canadá. Está pasando a nivel global. Este esfuerzo de propuesta normativa que se está haciendo ha tomado en cuenta las mejores prácticas, las enseñanzas, los errores y aprendizaje de todo esto que está pasando y más o menos hacia dónde iría. Claro, totalmente. O sea, esa es la ventaja de hacerlo ahora y hacerlo mejor, porque estamos aprendiendo de todos esos países, pero no va a ser igual, porque la circunstancia nuestra no es la misma. Por ejemplo, España, que acaba de cambiar su regulación, la DGT, y todo el mundo debe 25 kilómetros por hora, pero hay 1000 y pico de kilómetros de ciclovía. En Barcelona hay 200 kilómetros, en Madrid, en Sevilla, hay infraestructura. Entonces, si tú quieres que una persona ande en la calle porque no tiene otra opción, hay una velocidad mínima que también es riesgosa. O sea, en esos países donde, digamos, hay un paquete, también hay una estructura focalizada de uso exclusivo. Sí, por supuesto. No es que allá están andando en la calle. Hay de todas maneras, pero hay infraestructura. Okay. Y en Centroamérica también, en Colombia, en México, en Costa Rica. ¿Y la educación de la población con relación a este tipo de uso de las patinetas, las bicicletas? Porque no prosperó lo de la ciclovía. ¿Ustedes tienen fe en que ha cambiado algo? ¿Las autoridades han educado lo suficiente? ¿Qué es lo que le falta a la población? Yo creo que la población, a todos, nos falta educación, conocimiento de la tecnología y de la seguridad, tener en conciencia lo que es la seguridad. Pero lo que se logró es que la población fue la que respondió. Dijo, yo voy eléctrico en todas partes. Entonces, esta reacción que vemos es porque ya la gente dijo, yo voy a hacer el cambio. Y no estaba en el sistema. La ley 6317 habla muy poco de micromovilidad.
en términos de movilidad eléctrica. Esa resolución del 2023-09 tampoco contempla lo que está sucediendo. Y la gama de productos que hay, para entenderlo, hay que buscar un sistema de clasificación que tenga coherencia, que permita crecer y que permita que siga la evolución hacia la transición. No solamente eso, hay muchas personas que prefieren desmontarse de una motocicleta de gasolina, aunque van a ir a 45 kilómetros por hora, por el ahorro y por la ventaja que debe tener. Entonces, cuidamos mucho que haya incentivos que se mantengan en esta regulación. Es muy importante eso. Edwin, finalmente, porque se nos acabó el tiempo, ¿tienen establecido ustedes un cronograma de trabajo? ¿Cuáles son los tiempos para que no les agarre a ustedes, qué sé yo, hay una presión de tiempo, aunque la prisa no es amiga de un buen resultado. No, pero por lo menos un cronograma. Pero como la asociación ya había planteado esto, tiene más de un año con esa propuesta que se modificó, hay una base muy sólida con la que se está trabajando. Y creo que en 2 semanas debe haber algo oficial desde el Intran. El Intran es quien debe promover esto y quien decide finalmente cómo va a ser. Nosotros estamos aportando conocimiento técnico, pero más allá, el Consejo de Cambio Climático y una consultoría que ellos manejan están haciendo un estudio que va a durar más tiempo y se va a seguir afinando. Pero una regulación debe, aunque sea transitoria, debe suceder en las próximas semanas. Gracias, Edwin. Entonces, el próximo encuentro de la mesa técnica es la próxima semana. Sí, y tenemos un grupo y estamos conectados, o sea, hay una buena química de trabajo. Qué bueno. Bueno, Edwin Martínez, presidente de la Asociación de Movilidad Eléctrica de la República Dominicana, nos ha acompañado durante la mañana de hoy. Vamos a irnos a una pausa. Gracias, Edwin. Nada. Ya veremos. Bueno, muchísimas gracias.